¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, profesor. Jóvenes, bueno, y nuevamente de vuelta después de este largo feriado, ¿verdad? Espero que todos hayan disfrutado la lectura y, bueno, nos toca trabajar. La verdad que tengo pereza, pero de todas maneras hay que seguir adelante, ¿no? Estaba yo haciendo ahorita unas tareas administrativas, entonces tenemos un minuto para organizarme. A ver dónde nos quedamos. Hasta eso, como siempre, mientras yo me estoy organizando, vayan ustedes colocando sus dos apellidos y sus dos nombres por el tema de la asistencia. Ven que todavía no me han confirmado el tema de pasar las notas y también he revisado la plataforma y todavía no está habilitada la plataforma. Así que no sé cómo va a quedar el asunto. Estamos ya 3 de marzo, 3 de marzo, o sea, 3 del 03, 3 de marzo del 2022, ahí falló. Y pues como novedad, pues que estamos ahí jugando con la Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, eso es como para ponerlo. Estamos en un balance serio. ¿Cómo? Estamos en un balance muy serio, digo. Sí, más o menos, no, no. Yo a la final pienso que nadie es capaz hoy en día de esa responsabilidad de destruir el planeta, ¿no? Pero con las bombas nucleares que tiene Rusia y el poder que tiene ¿cómo es? El, Y el la pro- seguridad que ha tenido para invadir lo que es la región de Donbass es que, y va por Kiev. es Chuta, que que se miren, tiene esa guerra, ¿cómo les explico? A ver, les voy a decir mi punto de vista, aunque yo no debería opinar de estas cosas. Este, Putin tiene el poder, pero es un poder que no puede utilizar, porque obviamente si lo utiliza destruye el planeta. Entonces esa es una gran responsabilidad donde no creo que en la historia se borre su nombre, ¿no? Pero tipo Hitler más o menos. Entonces es una gran responsabilidad eso allí. Sin embargo, de lo que se ve en las noticias, recuerden ustedes que nosotros somos pro Estados Unidos, y eso quiere decir que las noticias que nos llegan van más en función de lo que Estados Unidos quiere que veamos. Y, correcto. y en ese sentido, las noticias que nos llegan no son así tan terribles como nosotros esperaríamos, ¿no? Porque nosotros vemos los soldados rusos que no están haciendo masacres, que están respetando a los civiles, que mayormente, por lo menos los primeros días de guerra, no estaban destruyendo instalaciones civiles. Vemos que civiles se paran frente a los tanques y los tanques paran y los tratan de rodear. Y ustedes saben que un ejército de Estados Unidos, el que se le ponga al frente, dice, eso puede tener una bomba y enseguida lo tiran. ¿No? Mientras que por acá estamos viendo de que no está, incluso creo que tiene más muertos los rusos que los ucranianos. Sí, porque solo están bombardeando a antenas de telecomunicación, televisión, nada más. Entonces, Pero en los ese, otros medios dicen que supuestamente está bombardeando las ciudades, o sea, pero sí, eso es ahora porque está poniendo un poquito más de presión. Pero digamos que mm, yo diría, o sea, sí, puede ser que me equivoque porque también nosotros tenemos una ventanita que es lo que quieren que veamos, pero como les digo, las televisoras están pro de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo no le favorece, o sea, no lo deja tan mal a Rusia, ¿verdad? En el sentido de esto que les estoy diciendo de que no se ven masacres y ni nada de estas cosas. Entonces, yo diría que Putin está cuidándose mucho de generar una imagen de masacre, de genocidio, ¿no? Entonces, lo veo cuidándose mucho en ese sentido porque me imagino que él sabe que oye, esto va a quedar para la historia, ¿no?
Por otro lado, como les digo, si fuese Estados Unidos diría, tuvimos que matarlos porque no sabíamos si tienen bombas o lo que ellos dirían es que, los niños no nos mandan con granadas o Esa es la con... excusa y por eso tuvo el problema con Julián Assange con los crímenes de guerra que tuvo cuando le descubrió, Sí, entonces cuando le hackearon. Estados Unidos no se va mucho por las ramas en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo respetable, aunque obviamente el inicio de la guerra no es nada respetable, ¿no? Por otro lado, también es verdad que Estados Unidos no permitiría que le pongan misiles ahí al lado de su frontera. Entonces, eso también es otra cosa para pensar. Eh, pero también Putin, ¿Y sobre que Ecuador quiere quitarle lo que Perú nos robó? Te vas a sería, la guerra entonces. sería muy difícil que eso ocurra porque nosotros realmente como no somos países de guerra y es muy difícil que eso se recupere. Ustedes saben que el cocodrilo que traga ya no devuelve, ¿verdad? Ujú. Entonces sería eso muy difícil, ¿no? Y aparte que administramos mal nuestro pequeño pedazo de tierra, entonces creo que administraríamos mal un pedazo más grande. No Sí, gana- apenas nomás pusieron, creo que uno de esos radares para detectarnos aviones o misiles y ya se dañó a la semana. Eso, eso no se dañó o tal vez, Supuestamente, pues no. bueno, Ah, supuestamente se dañó, pero ahí hay intereses muy fuertes de que impiden que nosotros nos levantemos. Y eso es porque la política y muchas de las instituciones de control están corruptas. Entonces, ese es nuestro gran, grave mal, ¿no? Ese es nuestro Los, enemigo. Deberíamos los mismos hacer militares, una, pues, deberíamos hacer una los guerra propios para, militares que lo denominaron. no sé qué tan infectados pueden estar los militares, me imagino que sí, pero eh, por lo menos en las fronteras tal vez sí los militares están infectados. Pero Ujú. la corrupción, ¿verdad? La corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, esos deberían de ser nuestros enemigos mundiales. No, no digamos los pueblos hermanos que a la final ellos también podrían ser hasta víctimas de lo que les dijeron sus gobiernos en sus casos, ¿no? Este, bueno, entonces, como les digo, ese conflicto está medio raro. Yo entiendo que Putin no se puede enfrentar con toda la Unión Europea, pero lo que él está haciendo es un discurso de dar miedo. O sea, ¿sabes qué? Yo tengo unas armas nucleares allí y si no me queda otra, las uso. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, por eso es que los demás países pues están, o sea, como que no nos metemos, ¿verdad? Y realmente yo pienso que sí lo dejaron a Ucrania solo. Y Pero incluso es porque aún Ucrania no pertenece a la OTAN. Quiere ah, entrar, pero aún no se lo permite. Y por pero eso es que Putin también se enojó porque no quiere que, digamos, al enemigo tenerlo en la frontera. incluso parecería que no fue realmente Rusia quien provocó el conflicto, sino que No, parecería que hay un tercero por ahí que tiró la piedra y escondió la mano. Y entonces, ahí lo que tienen que ver es quién se beneficia económicamente. Este mundo, las guerras ya por honor, por deber y todo eso, casi que no existe. Esa es la bandera que se utiliza para que los más inocentes pues vayan a morir, ¿verdad? Yo pienso que esta guerra hay que ver a quién le interesa, a quién se beneficia de esta guerra, ¿no? ¿Quién está, normalmente las economías cuando están así en depresión, una guerra lo fortalece, las empresas que fabrican armas, las empresas que fabrican armas es uno de los mercados más fuertes, entre las farmacéuticas, entre las drogas, entre el petróleo, ¿verdad? Las empresas que fabrican armas son de las que más rentables. Y la pregunta sería, ¿dónde están esas empresas? O sea, ¿quién vende las armas? ¿Verdad? Entonces, y claro, si no hay una guerra de vez en cuando, no hay la necesidad de las armas. claro. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? Igual, como estamos viendo fundamentos de administración, ahí nosotros tenemos que ver quién es el que está interesado, quién es el que se beneficia, a quién le va bien. Y como les decía, las guerras, aparte de que aumentan la economía, porque, no sé, las fábricas se producen a producir cosas nuevas, las economías se recuperan, también permiten por excusa de la guerra, ¿verdad? Tomar medidas que la gente dice, bueno, por la guerra hagámoslo, o sea, el falso patriotismo, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros cuando estuvimos en guerra nos cobraron el impuesto a la guerra. Ustedes creo que no nacían en esa época, pero
Cuando hubo aquí un conato de guerra, pues nos cobraron un impuesto por el gasto que hubo en la guerra, ¿no? Y todo el mundo dijo, sí, sí, porque somos patriotas. Entonces, todos esos factores tienen que ver. Sin embargo, hay una cosa también que hay que ver. Putin, ¿verdad? Ningún líder que se respete, ningún líder que se respete va a dar marcha atrás. Él no va a decir, ay, Ucrania, me equivoqué, discúlpame que te bombardeé la ciudad, ya me voy, ya no te preocupes, no ha pasado nada. No, porque enseguida deja de ser líder allá en su pueblo, ¿verdad? O sea, allá en el pueblo de Rusia ya no, ya pierde su liderazgo y obviamente es cambiado. Aparte que ese momento de debilidad es aprovechado por todo el mundo para hacer leña del árbol caído, es decir, que lo enjuiciarían, lo meterían preso, lo extraditarían, ¿verdad? Y un pocotón de cosas más porque perdería el poder. Por lo tanto, ya no puede retroceder. ¿No? Por otro lado, también tenemos que ver que esta guerra comenzó rápido en los primeros 2 días, se tomaron varias ciudades y hoy en día ya tienen como 4 o 5 días que no pueden con la capital. Obviamente tuvo más tiempo de organizarse la capital, obviamente sus mejores fuerzas las puso en la capital, pero, Chernobyl creo que sí la han tomado. sí, pero Aquí mismo, no han podido romper esa la resistencia barrera. que hay allí. Sí, también el pueblo ucraniano pues ya se está llenando de patriotismo y también están haciendo la guerra urbana, que las guerras urbanas son bien difíciles, ¿no? Una de las peores cosas que se pueden hacer es la guerra urbana y también está la ciberguerra, ¿no? La ciberguerra es una realidad, nosotros no sé si tengamos la oportunidad o lo hablamos, pero el tema de la ciberguerra es un tema muy importante hoy en día. Una guerra se puede ganar o se puede perder por la ciberguerra. Y de hecho, Anónimo se pronunció ya, profe. a Rusia no le está yendo tan bien, no le está yendo tan bien, porque en el tema de la ciberguerra, pues Rusia tiene mucha mala publicidad, ¿verdad? Entonces, la moral de los rusos parece que está más baja que la moral de los ucranianos. ¿Sí? Y la moral es un punto importante. Entonces, moralmente a Putin lo están moralmente destrozando, ¿verdad? Y de esta manera, pues a Putin no le queda otra que, bueno, o sea, todos me vienen en masa, todos me caen encima, entonces que se jodan todos. Y ese es el problema de que sí hay una especie como de posibilidad, pues, de que le dé la locura y quiera pasar la historia, o sea, ya no puede dar marcha atrás. Entonces, tiene que o vencer o morir, ¿no? Y entonces Claro. probablemente todo el resto del mundo pues está pensando en la segunda opción, ¿verdad? Y es muy probable que estén pensando en eso, ¿no? Ahora, si se mete uno solo de un solo gobierno que se meta, pues ya eso sí sería una guerra a nivel mundial. Y si Putin lanza algún ataque nuclear, que está amenazando de hacerlo por las sanciones económicas, probablemente exista algún tipo de ataque donde lo quieran neutralizar. Entonces, esa es la situación mundial y eso es lo que yo desde mi punto de vista veo, entiendo. Y Sí, Putin acusa a Zelensky como narcisista, le dice, porque supuestamente tenía algunos pueblos rusos que estaban viviendo en la región de Donbass que se creían, o sea, ellos se autodenominaban rusos, entonces al presidente de Ucrania no le gustaba eso y por eso mandaba atentados a esa región. Y esa es la excusa, supuestamente, de Putin de que invadió Ucrania, bueno, para acabar con la represión del pueblo ucraniano que vive ahí y también por reclamar un tratado antiguo que tiene con la Unión Soviética. Entonces, y eso quiere romper Ucrania tratando de unirse a la OTAN. Entonces, ese es el problema, o que sea, la yo lo excusa que le manda que Putin a es que Ucrania. Putin ha reclamado 15 años estas situaciones, entonces nadie le ha Sí. escuchado, o sea, no lo han tomado en cuenta. Entonces ustedes saben, Esta guerra viene de tiempo, ya él, algunos 10 añitos, 5 añitos creo, no es de él ahora. dice, él dice, bueno, yo tengo 15 años reclamando, nadie me para bola, Correcto. pues entonces me voy a hacer escuchar. Y se hizo escuchar, ¿no? Y ahora todo el mundo está por ahí temblando. Claro. Otra de las cosas es que él dice que le han matado unos 8.000 rusos, ¿verdad? En esas guerras de guerrilla que ustedes avisan. Dicen que han matado como 8.000 rusos y que nadie ha hecho nada. Entonces, ¿por qué ahora sí dicen que hay un genocidio, ¿verdad? Por la guerra que le está empezando cuando nadie dijo nada de los 8.000 rusos.
Y en parte eso es verdad porque también existen otras guerras que están llevando los países de las cuales nosotros no nos llegan noticias, ¿no? Entonces, esas son situaciones que en las que se ve que la política económica y mundial se mueve bajo intereses y no bajo los ideales de que están matando, de que están perjudicando, de que están siendo injustos. Realmente la política mundial se basa es en intereses, ¿no? Lamentablemente es así. Las noticias están vendidas por los políticos, solo muestran lo que el presidente en ese momento cargo les dice. Por eso han eliminado de toda Europa, en redes sociales, la noticia RT, el canal oficial de noticias de Rusia. Ya no transmiten ni envían mensajes por redes sociales en toda Europa. Como que lo han cancelado. Y los han cortado por todos los lados, por eso les digo que la moral en Rusia tiene que estar baja porque están desconectados del mundo. Entonces, Ajá. es una guerra psicológica que yo creo que están ganando, ¿no? Porque por más que, o sea, afecta, ¿no? Usted ya no tiene acceso a la noticia, ya no tiene acceso a redes sociales, ya no le quieren vender productos. Entonces afecta realmente fuerte a Rusia. Sí, porque Eh, la gente está queriendo escuchar de ambas partes, pues no, para encontrar la ahora, verdad, como yo tiene les razón. digo, nosotros aquí vemos las noticias que pro Ucrania. Y si ustedes se dan cuenta, no se ven así cosas tan desastrosas, o sea, hay otras situaciones que hemos visto y donde se ven imágenes muy crudas, pero por acá no se ve nada crudo, ¿no? Y tampoco se ve mucho, o sea, deberíamos nosotros estar viendo noticias todos los actos malos que hacen los rusos y esas noticias no llegan mucho, ¿no? Ahora, no sabemos si los rusos de repente estén pasando noticias de lo que hacen los ucranos. Los ucranos tampoco son tan inocentes, o sea, son gente que tiene experiencia en guerra. Ellos han estado en guerra y todavía tienen sus conatos de guerra. Entonces, son buenos combatientes, no son tan débiles como se podría creer. Pero no vemos ese tipo de noticias. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar, o sea, cuál será la realidad de que está pasando, porque no hay ese tipo de noticias donde buscan que uno tenga simpatía por los ucranianos. Hay pocas noticias de eso. Sí las hay, pero no se ve, por ejemplo, que ustedes digan, miren, en una escuela bombardearon una escuela y murieron unos niños, que es lo que no, nos afecta, o no se ve donde las mujeres huían y los soldados le disparaban, que sí se ha visto en otras guerras, ¿no? Y en otras guerras el protagonista era otro gobierno, pues que tenía su excusa, o sea, él decía, yo no sé si es enemigo o no es enemigo, ¿sí? Entonces, sí es verdad que hay algunas ambigüedades, hay algunas cosas, pero bueno, en fin, todas estas situaciones no creo que justifiquen una guerra, porque a la final ustedes saben que nadie gana, ¿verdad? En este tipo de situaciones y peor aún, pues si tiran, basta con que tienen unas 4 bombas atómicas y yo creo que ya nuestro medio ambiente, que ya está castigado, quedaría un poco más castigado, ¿no? Entonces, sí nos afecta un poco y sí nos afectaría un poco que ocurra eso de ahí, ¿no? Ya nosotros como humanos, pues no sabemos cuidar nuestro planeta. Bueno, jóvenes, entonces ya hablamos un poco de esta actividad, ¿no? De estas cosas que acontecen en el mundo. Entonces esperemos, tengamos fe de que las cosas terminen pronto. Yo creo que tal vez lo que va a pasar es que a la larga Putin tiene más poder y a la larga puede hacer que caiga la capital. Una vez que caiga la capital, él instalará sus intereses allí y aunque todo el mundo quede enojado, tal vez las cosas queden allí, ¿no? Es lo que yo pensaría que podría ocurrir en el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios, pues podría la guerra extenderse, cosa que no le conviene a nadie. Yo pienso que de las noticias que se ven, el ejército ruso está muy debilitado, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto otras guerras y hemos visto al ejército de los Estados Unidos, generalmente no, generalmente el otro lado tiene como 2.000 bajas y en Estados Unidos tiene 5 bajas, 10 bajas. De ahí no pasan, o sea, tiene muy pocas bajas. Tampoco se ve que del otro lado han derribado como 30 aviones y Estados Unidos se caen 2 aviones, un helicóptero por fallas mecánicas por ahí se cayó, pero
no, no ocurre eso, ¿no? Y por acá estamos viendo que hay mucho equipo ruso que está abandonado. También las fuentes de Ucrania dicen que hay como más de 5.000. Hoy día creo que escuché que habían como 9.000 soldados rusos ya dados de baja. Del lado de Ucrania hay muchos heridos por el tema de los bombardeos, pero digamos que en conflicto directo no se habla de tantas bajas, no se escucha de tantas bajas por el lado ucraniano. Entonces eso me da a entender como que no están tan débiles, ¿no? Incluso los 13 soldados que fueron bombardeados en la isla dicen que están vivos, ¿sí? Los famosos héroes de la isla. Entonces, hasta el soldado que baila por TikTok sigue vivo, ¿no? Entonces, son muchas cosas de que parecería que no le está yendo tan mal a Ucrania, y por el lado de Rusia sí está desgastándose mucho. Entonces, este desgaste, no poder tomar la capital ya de una buena vez, va a hacer que Putin pues trate de finiquitar esto, porque si esta guerra se le alarga, si esta guerra se la larga, probablemente no sea conveniente, va a quedar debilitado y va a parecer que el ejército ruso, que es un ejército, el segundo ejército más fuerte del mundo, no es tan poderoso como nos decían que era. Recuerden ustedes que Putin dijo que mientras Estados Unidos hacía alarde de su fuerza, pues ellos estaban trabajando y fortaleciéndose así en voz baja, ¿no? Que es lo que habían vendido hace un par de años. Ya una vez que se fortalecieron, dijeron, bueno, nosotros, aunque ustedes no lo crean, mientras ustedes estaban que se felicitaban, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando y ahora nosotros somos los más fuertes. Pero parecería que esa situación tal vez no es tan real, ¿no? Así es, jóvenes. Bueno, ya, ahora sí, ya hablamos de todo esto. Entonces, nos quedamos en modelos de organización. Entonces, vamos a ver si retomamos esa parte ahí, una vez que nos pusimos de acuerdo o nos actualizamos en los intereses mundiales, ¿no? Ya creo que nos quedamos aquí, modelo de organización. Ya. Por cierto, han cambiado los horarios, pero en el caso de ustedes creo que seguimos con el mismo horario, donde el día de mañana tenemos clase de 9 a 10:30. Entonces, pero por ahí en otras asignaturas sí tuve cambios de horario. Ya, entonces, antes de esto, pues estábamos viendo los planes de acción para llevar la organización a cumplir sus objetivos, más o menos lo que está haciendo Rusia en este momento. Y ahora vamos a ver modelos de la organización, ¿no? Entonces aquí estamos en fundamentos de la organización, estamos aquí en la segunda etapa del proceso administrativo, ¿verdad? En esta etapa del proceso administrativo nosotros vamos a diseñar y determinar las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, el establecimiento de métodos y aplicación de técnicas para poder simplificar el trabajo. Recuerden ustedes que lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, es decir, con la menos cantidad de recursos posible. Eso quiere decir que mientras más simple sea lo que hacemos, pues obtendremos mejores resultados o obtendremos menos problemas. Entonces, esta etapa de la organización va a permitir la perfecta coordinación entre los recursos y las actividades que tenemos que hacer, ¿no? En esta etapa se van a asignar las tareas, ¿verdad? Se va a organizar el trabajo. Para esto podemos utilizar una estructura formal u organizacional de la empresa. Cuando nosotros hemos visto ya lo que es el organigrama, entonces nosotros allí ya podemos organizarnos. O sea, ya tenemos la empresa dividida en las áreas funcionales, entonces el trabajo ya va a estar dividido. Entonces, el concepto de organizar también es de dividir el trabajo. El trabajo dividido aplica el teorema que dice divide y vencerás, es lo que más o menos está haciendo Estados Unidos.
están, o la comunidad mundial está dividiendo, ¿verdad?, todas las organizaciones de Rusia para que existan conflictos internos, o sea, está tratando de hacer que se peleen entre ellos para debilitarlos. Entonces, aquí también cuando hay que hacer un trabajo, pues se divide para poder, para poder realizar de mejor manera el trabajo, ¿no? Entonces, cuando el trabajo está dividido, pues los esfuerzos que realizan la organización, en este caso los empleados, es mucho más fácil de llevar. También, cuando nos organizamos, creamos unidades administrativas, es decir, los departamentos, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en los organigramas, y esos departamentos están encargados de funciones específicas, ¿verdad?, que ayudan a llevar un mejor control del trabajo. Bien, dice aquí el organigrama constituye la estructura de la empresa desde el punto de vista gráfico, y esta estructura de la empresa es muy importante para todas las organizaciones porque nos permiten visualizar los niveles jerárquicos, los grados de autoridad y las diferentes unidades organizacionales que existen en la empresa, ¿no? Estas unidades pueden ser ejecutivas, pueden ser asesoras, pueden ser técnicas o asistenciales, pueden ser de dirección, de administración, de vigilancia o de control. Entonces, cómo está organizada la empresa lo podemos ver a través de esta herramienta que es el organigrama. También aquí podemos hacer el establecimiento de los cargos, ver cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, cuál es la línea de autoridad y las relaciones que existen entre las diferentes unidades funcionales, ¿verdad? Con el fin de saber quién realiza la función. Aparte de eso de allí, pues tenemos los reglamentos de trabajo, los reglamentos de servicios, los manuales de procedimientos, los manuales de funciones que permiten definir responsabilidades y obligaciones y línea de comunicación que tienen cada uno de los miembros de la organización. Entonces, esto es lo que hace una organización organizada o una empresa organizada. ¿Cuál es la importancia del proceso administrativo? Es que es de carácter continuo, ¿verdad? Es decir, que la empresa siempre está en crecimiento, siempre hay expansión, siempre hay nuevos productos. Entonces, la organización siempre está en un cambio y, por lo tanto, el proceso administrativo debe siempre estar reorganizado. También es un medio por el cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social, ¿no? Entonces, aquí podemos dejar en claro o alcanzar esos objetivos a nivel social. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzo. Eso es importante, tratar de cuidar los recursos de la empresa. Es una de las cosas más prioritarias hoy en día con el nivel de competitividad mundial. Por eso es que Ecuador todavía no sale del tercer mundo, porque nuestro nivel competitivo es muy bajo con respecto a la eficiencia que utilizan las empresas del primer mundo, ¿no? Y eso es porque nosotros no estamos plenamente organizados y no utilizamos los métodos y las técnicas modernas que las empresas hoy en día están desarrollando. Evita la lentitud, ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad al delimitar funciones y responsabilidades. Entonces aquí, como organizamos bien los recursos, lo que vamos a hacer, como lo hacemos de la manera más simple, es más rápido, ¿verdad? En vez de hacer las cosas 2 o 3 veces, como por ejemplo lo que me pasa a mí, yo ya ingresé las notas y ahora me dijeron que las notas tengo que borrarlas y tengo que volverlas a ingresar. Es decir, que lo que yo hice rápido y todo lo que yo me esforcé no sirvió para nada, sino que ahora tengo que volver a repetirlo. Entonces eso se llama ineficiencia, ¿verdad? Porque me hubieran dicho desde un principio no ingrese las notas o no hubieran activado las notas para yo no tener que reingresar las 2 veces. Entonces he perdido energía allí. Eso es algo ineficiente, ¿sí? Entonces les estoy diciendo esto para que ustedes se den cuenta cómo la inefectividad provoca ineficiencia, ¿no? Ineficiencia es hacer lo mismo, pero de manera más cara. Reduce los costos incrementando la productividad. En este caso, si yo no tuviera que volver a ingresar las notas, ese tiempo lo podría utilizar para otras actividades que sean también beneficiosas. Al momento en que un empleado tiene que hacer 2 o 3 veces, o a veces hasta 4 veces, y a mí me ha pasado en la vida real hasta 5 o 6 veces, el mismo proceso, ¿verdad? Entonces, ese tiempo eh, es una oportunidad perdida para hacer otras cosas que hubieran sido beneficiosas, ¿sí? Por lo tanto,
Tenemos que evitar eso allí. Delimitar funciones es decir que yo hago lo que tengo que hacer y no me meto a hacer lo que tiene que hacer el otro. También las responsabilidades, es decir, si a mí me dicen, oye, hiciste tu trabajo, y yo digo, es que yo no lo hice porque le dije a fulanito que lo haga. Y le preguntan a fulanito, es que yo no sabía que era yo pensé que le dijiste a el de allá. Entonces comienzan a tirarse la pelotita, entonces yo digo, yo no soy porque yo le dije a él, el otro dice, yo no entendí, yo pensé que le dijiste al de allá, y el de allá dice, yo nunca escuché nada porque yo estaba trabajando en otra cosa. Eso es cuando no existe la responsabilidad. Cuando existe la responsabilidad, en la mayoría de las empresas dicen, a ti te encargo de esto de aquí, tú me respondes. Yo le digo, mira, haz este trabajo que me encargaron a mí, pero yo no le tiro la pelotita al de allá. Si él no hizo el trabajo, es mi responsabilidad porque a mí me lo pidieron, ¿verdad? Eso es lo que a veces aquí, por ejemplo, en el curso, yo escucho mucho. Yo escucho mucho, por ejemplo, en los proyectos PIS, que hay un encargado de documentación, el encargado de documentación dice, yo profesor es que yo no fui, y como yo no fui, el fulanito tuvo que haberlo hecho, y fulanito dice, yo no sabía que yo tenía que hacerlo, y ahí se lavan las manos y con eso ustedes creen que está bien, que ya me saqué el problema, y no es así. En la organización, la persona que es responsable tiene que responder de una u otra manera. Es decir, si yo hago las cosas, soy responsable y respondo por eso. Y si yo no los hago, también soy responsable porque yo delegué. El delegar no es que te tiro el problema y yo me olvido. El delegar significa que tú lo vas a hacer, pero yo voy a asegurarme de que tú sí lo hagas, ¿verdad? Entonces, eso es delegar. Entonces, no es que yo me lavo las manos, eso en las empresas no funciona. Los alumnos están muy acostumbrados a eso allí, entonces aprovechemos la oportunidad para que cada cual se haga responsable de lo que le corresponde hacer, ¿no? Y no estar el famoso tirarse la pelota. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzo. Yo ya les he dicho que en mi vida laboral yo he hecho hasta 6 veces, si es que no es más, las mismas cosas por pequeños detalles. No, por ejemplo, me dicen, saca el reporte y saco el reporte. Me dicen, pero era solamente de este mes, saco de este mes. Pero era por provincia, saco por provincia. Pero eran solo los 10 primeros, saco por provincia los 10 primeros. Pero lo que me interesa es de estos productos en particular, saco esos productos en particular. Pero realmente no quería ver las ventas, quería ver la utilidad. Y entonces así me la paso haciendo el mismo proceso varias veces porque se olvidan de decirme todo el contexto correcto, ¿no? Entonces, esto ocurre y yo cuando pasa esto me enojo. No me enojo porque tengo que volverlo a hacer, me enojo porque no me gusta la ineficiencia, ¿sí? Entonces, sí me enojo cuando me toca hacer las cosas dos veces. Bien, proceso de organización. Dice, el proceso de organización lo integran las siguientes etapas, ¿no? La división del trabajo, cosa que ya vimos que podemos hacer con un organigrama. Me parece que yo ya les mandé a ustedes hacer un organigrama, la jerarquización, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que hacer un sinnúmero de actividades, pero algunas actividades deben de ser más importantes que otras. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer la cena de Navidad, ¿no? Entonces, a determinada persona le corresponde cocinar, pero a otra persona le corresponde hacer las compras. De la opción de cocinar, hacer las compras, ¿cuál tendrá la mayor prioridad? ¿Sí? Desde mi punto de vista, quien compra, ¿verdad? Tiene mayor prioridad porque si no compra, el que cocina no cocina. Sí. Ahora, si ya está comprado el que cocina, se puede demorar un poquito antes, un poquito después, o podemos buscar a otro cocinero, ¿verdad? Pero si no están las compras, no cocinamos, ¿no? Entonces, de esos dos trabajos o de esos dos procesos, yo diría que el que compra es más importante. Así también cuando nosotros realizamos un trabajo, hay trabajos que tienen mayor prioridad. En este caso, en el proyecto PIS, la mayor prioridad la tiene la documentación, ¿verdad? Que tiene que hacer la investigación, ¿verdad? Y reunir la documentación, porque el documento que se presenta es el documento de la documentación y por lo tanto ese es el que tiene mayor prioridad por el momento.
Bien, la departamentalización, esto también nos sirve para dividir más o menos responsabilidades y funciones de lo que es todo el proceso. Tenemos también la coordinación va a ser importante porque ese es como el director de orquesta que ayuda a que todos los departamentos que están haciendo funciones específicas trabajen coordinadamente, ¿no? Si hay un departamento que, por ejemplo, realiza más compras de lo que el departamento de producción puede realizar, entonces estaríamos, en una empresa estaríamos nos llenando el inventario de materia prima que no está siendo procesada rápidamente. O digamos que el departamento de procesamiento produce los productos igualmente de manera rápida, pero el departamento de ventas no los logra colocar en el mercado de manera rápida. No, entonces estamos nos llenándonos de inventario. En una empresa llenarse inventario es negativo porque el inventario tiene un costo de almacenamiento. Entonces estamos de gratis elevando los costos de almacenamiento si es que no le vamos a sacar provecho. Por lo tanto, el coordinador va a tener que ver que todas las áreas estén trabajando a una velocidad más o menos equivalente, ¿verdad? Y que sus tiempos de entrega sean más o menos equivalentes para que todo el proceso de producción esté sincronizado. Bien, entonces aquí tenemos la organización, aquí tenemos la división del trabajo, aquí tenemos la coordinación. Entonces, en la división del trabajo hay la jerarquización de lo que se hace primero, la departamentalización, para saber qué departamento es responsable de qué cosa. Para esto, obviamente, se necesita que cada cual sepa cuál es su función específica y necesitamos un coordinador que permita que esto ocurra. Bien, en la división de trabajo tenemos que clasificar y delimitar las actividades para poder realizar con mayor precisión, eficacia y con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Mediante la especialización y perfeccionamiento del trabajo. Es decir, que cada cual es experto, ¿verdad? Y hace muy bien la parte que le corresponde hacer, ¿no? De repente, el de producción no sabe de ventas, pero sabe muy bien lo de producción. El de ventas no sabe de producción, pero sabe muy bien vender, ¿no? Entonces, esto implica hacer la departamentalización, o sea, la división, clasificación y la jerarquización para saber qué se hace primero, ¿no? Dice que el proceso de la organización se lleva a cabo siguiendo las siguientes etapas. Tenemos la división de trabajo, y bueno, esto ya lo vimos, y donde delimitamos las actividades para poder realizarlas con mayor eficacia y con el mínimo esfuerzo. La departamentalización, aquí hay la división y agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas en base a su similitud. Se le conoce con el nombre de departamentalización, ¿no? Por ejemplo, el departamento de recursos humanos hace todo lo que tiene que ver con recursos humanos, pagar sueldos, pagar impuestos, reclutamiento, evaluación, sanciones. El departamento de sistemas hace todo lo que tiene que ver con sistemas, como el mantenimiento de la página web, desarrollo de aplicaciones, solución de problemas, mantenimientos técnicos, compras de equipos, etcétera, etcétera. El departamento financiero, pues, es el que suministra el flujo de caja diario, el que hace las inversiones, el que realiza los préstamos, el que paga a los proveedores. Entonces, cada departamento tiene un sinnúmero de funciones que están un poco similares entre sí, ¿sí? Entonces, por eso los agrupamos en esas de allí. Y la jerarquización, dice aquí, se hace la disposición de las funciones en un orden de rango de por importancia, ¿no? Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos de la departamentalización. Dentro de la departamentalización tenemos diferentes maneras de estructurar. Entonces tenemos la departamentalización funcional. Aquí las actividades se agrupan, ¿verdad? En función de las áreas funcionales básicas. Esto es lo más usado, es lo que ustedes hicieron en su organigrama. Por ejemplo, tenemos la gerencia, tenemos el gerente de mercadeo, el gerente de finanzas, el gerente de producción, el gerente de recursos humanos. Cada cual tiene su área y cada área tiene sus ramas, ¿verdad? De manera jerárquica, ¿no? Entonces, esta es la parte funcional. Tenemos la departamentalización por productos. Aquí se hace en base a líneas de productos. Por ejemplo, aquí tenemos un gerente general, tenemos el gerente de panadería, tenemos el gerente de aseo y tenemos el gerente de la sección hogar, ¿no? Entonces, cada línea de producto tiene su propio jefe, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, las líneas de producto son diferentes entre sí. Esto sería eficiente en una organización donde cada línea de producto es importante, pero que no tiene nada que ver con otras líneas de producto.
Entonces, cada cual tiene su propio jefe, ¿no? Esto podría funcionar en empresas donde tienen líneas de productos muy bien definidas. Ah, Tal vez podría ser en una farmacia donde tengo la sesión medicina, la sesión aseo, la sesión novedades, ¿verdad? Entonces podríamos dividirlo así. Tenemos la departamentalización geográfica. Esto aplica para empresas grandes, las empresas grandes que tienen varios sectores. El nivel, el contexto global no es igual en cada país. Entonces tenemos el gerente de México, el gerente de Colombia, el gerente de España. Entonces cada gerente conoce su sector, conoce las necesidades geográficas del sector y el movimiento del sector. Entonces la gerencia de cada sector es diferente. De repente en Colombia optan por unos productos más llamativos, más de novedad. En México a lo mejor optan por productos de consumo un poco más masivo. Y en España a lo mejor tienen productos más novedosos, de mayor calidad, ¿no? Entonces cada cual lo hace en función de lo que necesita. Tenemos departamentalización por clientes. Aquí la agrupación de actividades se hace en base a distintos clientes con el fin de satisfacer mejor sus necesidades o expectativas. Por ejemplo, tenemos el gerente general que se encarga de todo, tenemos un gerente de ropa infantil, ¿verdad? Un gerente de ropa femenina y un gerente de ropa masculina, ¿no? Entonces, cada gerente conoce mejor su perfil de cliente, ¿verdad? Y va a gestionar en función de las necesidades específicas de su área a la cual está responsabilizado. Tenemos departamentalización por proceso. Esto es para empresas que realizan procesos un poco pesados, ¿verdad? Entonces aquí los procesos se dividen en etapas. Entonces aquí tenemos un gerente general, tenemos un departamento de corte, en el caso que sea una empresa de manufactura, tenemos un departamento de montaje, un departamento de consulta y un departamento de control de calidad, ¿no? Entonces aquí está la gerencia en función de los procesos. Tenemos la jerarquización. La jerarquización va a ser la estructura de funciones de una organización por medio del rango. En otras palabras, es un rango, algo así como la escala militar que posee un trabajador en la empresa. Tenemos diferentes tipos de estructuras. Tenemos la estructura en línea o militar, ¿verdad? Déjenme ver cuántas estructuras. Tenemos algunas estructuras aquí. Bueno, entonces como yo ya veo que estamos sobre las horas, no sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud o pregunta? ¿Ninguna inquietud, jóvenes? Ya, si no hay inquietudes, entonces nos vamos a quedar por allí y mañana continuamos. Ya, de mi parte, jóvenes, pues muchas gracias. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo me voy a quedar aquí apuntando su asistencia. Chao, profe, gracias. Listo, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Hace bien. Gracias. Listo, he copiado sus asistencias, jóvenes, entonces procedo a desconectarme. Que tengan muy buenos días. Nos vemos el día de mañana.